Capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios 6, versículos 10 y 11. Dice la preciosa palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Amén. Padre, gracias por tu palabra que tú nos das y que siempre cumples. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestra vida de fe es realmente una guerra espiritual. Hay una guerra entre Satanás y sus hijos y los hijos de Dios y sus hijos. Pero ciertamente esa batalla, Jesús el Cristo en la cruz ya la ha vencido. Por eso existen tres reinos: el reino de Satanás y los demonios, el reino de este mundo, que es un sistema que está liderando el mismo Satanás, y lo que vence eso es el reino de Dios. Por eso, a través de nuestras vidas, los evangelistas, aquellos que por su gracia han creído en Jesús el Cristo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, al proclamar el nombre de Jesucristo, ciertamente el reino de Dios se establece. Y esa es la misión que tenemos. El evangelismo es una guerra espiritual, es arrebatar a esas personas que este Satanás tiene cautivas a través del evangelio, quebrantando la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Es la manera de poder arrebatar a esas personas que son esclavas de Satanás. Por eso, cuando la iglesia está aferrándose al pacto de Cristo, cuando la iglesia está proclamando el nombre de Jesucristo, cumpliendo el evangelismo, las misiones, Satanás huye totalmente, está totalmente asustado, ¿verdad? Pero si la iglesia está enfocada en otras cosas que no son solo Jesús el Cristo, solo la evangelización mundial, eso a Satanás es un parque de juegos para él. Iglesias que sin darse cuenta se enfocan en las cosas místicas. Es algo muy común, ¿verdad? Experiencias, milagros, cosas misteriosas, ¿verdad? La gente busca con buen corazón a través de eso, intentando tener experiencias, pero realmente eso no da verdadera respuesta. Solo Jesús el Cristo es la respuesta que Dios da. Cuando una iglesia está en misticismo, eso Satanás no le da ningún temor. Él se ríe de eso. Cuando una iglesia está enfocada solo en el legalismo, ¿verdad? Tienes que hacer esto, hacer esto. Si haces esto, te salvas. Si te esfuerzas, si haces buenas obras, vas a recibir la salvación. Eso no es lo correcto, ¿verdad? Solo Cristo salva. Por eso las iglesias legalistas no tienen realmente ningún poder espiritual, no están conquistando realmente con el reino de Dios. Por eso, en esas cosas, si estamos enfocados en esas cosas, eso Satanás ahí se divierte, ¿verdad? Él teme solo a aquellos siervos, aquellos evangelistas que están aferrándose a Cristo, que cada día, disfrutando que Cristo está con ellos, están resplandeciendo la luz del evangelio en sus campos. Por eso Pablo era este tipo de evangelista, igual que ustedes. Pablo cada día se aferraba fuertemente a la palabra, el pacto de Jesús el Cristo. Pablo disfrutaba a través de esa oración 24 horas, esa oración que mueve los tronos celestiales, esa oración que trasciende el tiempo y el espacio, esa oración que levanta la luz del evangelio a las 237 naciones. Y al llegar a la región de Filipo, allí se encontró con Lidia, pero no solo eso. También Dios le hizo encontrar a esa muchacha con un espíritu de adivinación, una adivina, estaba endemoniada.
Y en el nombre de Jesucristo la sanó, le dio totalmente libertad. Porque cuando proclamamos el nombre de Cristo, realmente Satanás es quebrantado, la oscuridad huye. Pero se levantó un gran problema, una persecución. ¿Por qué? Sus dueños no estaban contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa esclava divina le daba mucha plata, mucha ganancia. Y ahora, al ser liberada, se habían quedado sin esa ganancia. Pero realmente, esa persecución fue realmente que Satanás no estaba contento. ¿Por qué? Porque estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. El reino de Dios se estaba estableciendo. Satanás, a través de esa muchacha, estaba cautivando a muchas personas, estaba atrapando a muchas personas en Filipo. Pero cuando se proclama el Evangelio, cuando esa mujer es liberada, eso realmente afectaba al reino de Satanás, ¿verdad? Por eso, a través de las personas, él levantó esa persecución. Por supuesto, ya Cristo tenía la victoria. Donde Pablo iba predicando el Evangelio, realmente se levantaba persecución. ¿Por qué? Porque realmente estaba implantándose el reino de Dios y Satanás no estaba contento. Por eso, ustedes que son evangelistas tienen que conocer realmente que estamos en una guerra espiritual y tenemos un enemigo. Este enemigo, como dice en Efesios 6:11, ciertamente tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? Engaños, trampas. Es lo que él utiliza desde el principio. Él, cuando en Génesis 3, a través de una serpiente, él le dijo a Eva, no morirás, sino que serás como Dios. Era un engaño, era una mentira, ¿verdad? Porque Dios había dicho en Génesis 2:17, ciertamente morirás. Pero él utiliza esos engaños, esas acechanzas, ¿para qué? Para que no nos aferremos a la palabra. Por eso continuamente lo que él quiere es que no vayamos a la iglesia. Si vamos a la iglesia, lo que él quiere es que no entendamos el Evangelio. Si entendemos el Evangelio, él quiere que no disfrutemos este precioso Evangelio. Si lo disfrutamos, él quiere que no estemos compartiendo. Esa es la misión que tenemos, compartir el Evangelio. Por eso él utiliza acechanzas, engaños de todo tipo, para que perdamos la palabra. Porque sin la palabra no somos nada, ¿verdad? Si la palabra somos engañados, no tenemos fuerza. Por eso ciertamente los evangelistas, los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. Y ciertamente el núcleo, la esencia de toda la palabra es Jesús el Cristo, que ya ha consumado todo. Por eso cada día hay que estar aferrándose solo a Jesús el Cristo. En Efesios 6:12 dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un ejército bien organizado para cumplir su objetivo. En Juan 10:10, el Señor Jesucristo dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y ese es su objetivo, ¿verdad? Él está hurtándonos la bendición a los hijos de Dios, haciendo que nos aferremos a otras cosas. Él está matando espiritualmente a las personas separadas de Dios y destruyendo vidas, destruyendo familias, destruyendo naciones. Por eso es un ejército bien organizado, pero realmente solo a través de Jesús el Cristo ya tenemos la victoria. También dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí habla que tenemos días malos, y es verdad, hay días que uno
parece que no funciona muy bien, ¿verdad? Hay días especiales que son nada fáciles, pero incluso en esos días, como dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, que vive, está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra todos los días hasta el fin del mundo, incluidos esos días malos. Por eso, disfrutando de Cristo que está con nosotros, orando, tomando la palabra, podemos estar firmes incluso en el día malo. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y realmente son como dardos de fuego, flechas con fuego que Él nos lanza, ¿verdad? Continuamente. ¿Cómo nos lanza esos dardos de fuego? Pensamientos incorrectos, ¿verdad? Uno está haciendo cualquier cosa y de repente te viene un pensamiento. Pues mira, ese hermano, esa hermana te ha mirado mal y mira qué habrá dicho de ti. Y de repente, a través de eso, ese fuego pues empieza a quemarte, ¿verdad? Y uno está todo el día pensando, enfadándose, y luego a lo mejor se siente mal, pero si luego habla con esa hermana, con ese hermano, no tenía nada que ver, ¿verdad? Ha sido un malentendimiento, pero él siempre, que sí, que me han dicho, que si me parece, que si creo, son dardos de fuego para que estemos totalmente amargándonos, sintiéndonos mal por cosas que son mentiras, son engaños. Por eso constantemente, si estamos aferrándonos a Cristo y orando 24 horas, en cuanto vienen esos dardos de fuego, ese pensamiento, podemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, dice la palabra, y tener la victoria. Pero este Satanás obra así. Tenemos que conocer su estrategia, como nos muestra la palabra. Si uno está siendo afectado por esos dardos, pues estás perdiendo el tiempo, sintiéndote mal. Uno se puede poner enfermo de estar siempre teniendo esos pensamientos incorrectos, ¿verdad? Del estrés, de la ansiedad que le entra. Y lo peor es que no estamos disfrutando el Evangelio, no estamos compartiendo el Evangelio, porque en ese estado no vamos a estar predicando el Evangelio. En 2 de Corintios 11:14 dice la palabra, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué significa eso? Satanás tiene un poder limitado y él puede dar una apariencia como algo bueno. Si él viniera a atacarnos, ¿verdad? Vestido de Satanás con un tridente negro, todo, pues sería fácil esquivarlo, ¿verdad? Pero a veces él se disfraza, como dice la palabra, como algo que da buena apariencia. Viene a nuestras vidas como algo que parece bueno. Y a lo mejor puede darnos más trabajo. Qué bueno, ¿no? Tenemos más trabajo, tenemos un buen trabajo, vamos a poder ganar más plata, qué bien, ¿verdad? Pero realmente, a través de eso, lo que él siempre quiere es que perdamos el culto. A través de cosas que parecen buenas, quiere que perdamos las cosas esenciales, el aferrarnos a la palabra, el poder estar disfrutando la vida, el compartir el evangelio. Si mi vida espiritual está caída, mi vida no va a funcionar. ¿Y de qué me sirve tener más plata si estoy totalmente cayendo continuamente? Me acuerdo unos hermanos que la verdad que eran grandes evangelistas, un matrimonio que Dios utilizaba grandemente. Y el hermano realmente tenía una capacidad para hacer discipulados, aposentos altos, tremendo, era una gran bendición. Y Dios lo estaba utilizando grandemente. En ese tiempo, pues montaron un negocio y la verdad era una bendición porque originalmente ese negocio era para el evangelio. Pero a través del negocio, poco a poco, ese negocio empezó a funcionar, venía muchísima clientela y poco a poco, sin darse cuenta, pues estaban, por supuesto, todo el día en el negocio y poco a poco, pues sin darse cuenta, a través de eso, que era algo bueno, ¿verdad? Pues dejaron de aferrarse a la palabra,
ya no podían ir a hacer los aposentos altos y empezaron poco a poco a dejar incluso de ir a la iglesia. Al pasar un tiempo, empezaron a tener grandes problemas, sobre todo con sus hijos. Pero lo que quiero decir, que este Satanás obra así, no siempre viene con algo que da una apariencia de malo, ¿verdad? A veces como un ángel de luz, cosas que parecen buenas, atractivas, incluso son necesarias. Pero la prioridad, lo esencial, nunca lo tenemos que perder. Primero, Jesús el Cristo, y después, Jesús el Cristo. Y luego, si tengo un trabajo, es para predicar a Jesús el Cristo. Si tengo que ir a una fiesta, es para predicar que Jesús es el Cristo. Si tengo que hacer cualquier cosa, siempre con el Evangelio. Por eso nunca tengo que perder ese culto personal donde puedo aferrarme a la palabra, a la oración, donde puedo estar pensando en el evangelismo. Si estamos realmente aferrándonos a otra cosa, el Señor en Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso este Satanás a veces da esa apariencia como un ángel de luz. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él a veces viene como a atemorizarnos, como un león rugiente. Yo recuerdo de niño yendo al zoo, recuerdo un rugido de león. Eso era impresionante, de verdad. Se ponían los pelos de punta. Era algo tremendo, ¿verdad? Una profundidad. Y realmente él viene a atemorizar, rugiendo. No dice que nos va a atacar o que nos va a comer, no. Nos engaña, nos ruge. Él nos puede engañar, pero no nos puede vencer. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Pero quiere engañarnos utilizando a veces el temor. Todos conocen ese pasaje, 1 Samuel 17, cuando David, tan joven, se presenta delante de Goliat, un gigante, ¿verdad? ¿Qué hizo Goliat? Hoy en este día te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, las aves van a comer tu carne. Estaba atemorizándolo, ¿verdad? Imagínense ese joven delante de ese gigante armado hasta los dientes con esa tremenda voz diciéndole que te voy a hacer todo eso, ¿verdad? Era para tener miedo, ¿verdad? Y así obra Satanás. Uy, ¿qué vas a hacer? Mira a tus hijos lo que le va a pasar, te vas a quedar sin trabajo, te vas a morir de hambre. Mentira, mentira, él viene como león rugiente, por eso necesitamos en esa batalla espiritual cada día tener ese tiempo de tener la victoria en Cristo, orando, recibiendo la fuerza, porque ya Cristo ha vencido a Satanás en la cruz, 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso solo estando en Cristo podemos tener realmente la victoria. También habla en Apocalipsis 2, versículo 10, que Él es el acusador de los hermanos. Y aunque somos hijos de Dios, tenemos errores, tenemos fallos. En ese momento, este acusador de los hermanos, que es Satanás, viene, mira lo que has hecho. Es verdad, está mal, ¿verdad? Y es verdad. Pero ahora, ¿cómo vas a orar? Con lo que has hecho, ¿cómo vas a orar? O mira, con el fallo que has tenido, ¿cómo vas a entrar al Zoom a escuchar la palabra y poner cara de santo? ¿Cómo vas a hacer eso? Para que no lo hagamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la seguridad del perdón de los pecados, como dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos caer, pero nos arrepentimos y en el nombre de Jesucristo, Dios nos perdona, nos limpia de maldad. En ese momento hay que buscar todavía más el culto, hay que orar todavía más, hay que recibir todavía más la palabra. ¿Para qué? Para no volver a caer. Pero Él utiliza esas maneras y tenemos que conocerlas porque somos evangelistas y Él no quiere que estemos aferrándonos a Cristo, Él no quiere que estemos compartiendo el evangelio. Por eso intenta a través de esas maneras que estemos perdiendo lo más importante, la palabra de Dios. Y Él engaña de esa manera invisible.
Pero ciertamente Dios nos da en esta palabra, Pablo está hablando, ¿cuál es la manera que Dios ha dado para tener victoria cada día, para disfrutar cada día, para compartir el evangelio cada día? Con esa armadura de Dios. Y esa armadura tiene distintas partes, todas muy importantes. En primer lugar dice el yelmo de la salvación, el casco. Y el casco se pone en la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es importante porque está el cerebro, que es un órgano vital, ¿verdad? Pero en el cerebro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Los pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene que ser mi pensamiento? Tengo que tener seguridad de la salvación en Cristo. Hemos sido salvados no por nuestros méritos, por gracia de Dios a través de la fe en quién, en Jesús el Cristo, por su obra que es perfecta, completa y suficiente. Él ha pagado todo y la evidencia es que Él resucitó. Por eso mi pensamiento es siempre estar agradecido por la salvación, porque la bendición más grande de este mundo que hemos recibido, que es una bendición que trasciende este mundo porque es eterna, es esa salvación. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso, ¿qué? ¿De qué tenemos que preocuparnos ya? ¿De qué tenemos que pelear ya? Si nuestro futuro, nuestra eternidad ya está garantizada. Ahora tenemos que salir de todo engaño y aferrarnos a Cristo, proclamar a Cristo. Cada día tenemos que estar proclamando que Jesús es el Cristo. Por eso hay que tener ese casco, ese pensamiento. Ya tengo la salvación, ya tengo todo a través de Cristo. ¿Por qué? La palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Está escrito, ya somos salvos por la obra de Cristo, ya tenemos esa salvación y es solución del pasado, es solución del presente. Esa salvación incluye el presente hasta que vayamos a la presencia de Dios. Dios está con nosotros y Él tiene todo preparado para nuestras vidas. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos guía. Ya tenemos todo en Cristo y el futuro también, una eternidad en su presencia. Por eso tenemos que tener ese yelmo, ese casco de la salvación. Cualquier pensamiento, tenemos que cambiarlo por gratitud, gracias, porque Jesús el Cristo me ha salvado. No solo el casco, dice la coraza, ¿verdad? Que se pone aquí en el pecho, una coraza de justicia. Y hemos sido justificados por Cristo, ya estamos justificados. Por eso realmente en el pecho está el corazón y en el corazón es un órgano vital también, ¿verdad? Pero el corazón es los pensamientos, perdón, las emociones, ¿verdad? Los sentimientos. Eso es lo que está hablando. ¿Y qué sentimientos tenemos que tener de tristeza, de desánimo? No, tenemos que tener esa coraza y poder estar también agradecidos, porque a través de Cristo ya ciertamente Él nos ha bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestiales. No solo somos hijos de Dios, el Espíritu nos guía, Él está guiando nuestras vidas. Por eso hay que estar agradecidos. Él obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Él nos ha dado en Cristo esa autoridad que al orar la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles para ayudarnos, no estamos solos. Y ciertamente donde estamos se establece el reino de Dios, porque Él nos ha llamado como testigos, somos canales, instrumentos para cumplir la evangelización. Ustedes allí en México, tan importante, ¿verdad? Pero no solo México, toda Latinoamérica y las 237 naciones. Por eso tenemos que tener este sentimiento de agradecimiento a Dios. Eso es la coraza de la justicia, porque a través de Cristo Él es nuestra justicia. Él nos ha justificado. No solo eso, el cinturón, y es muy importante el cinturón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tenemos el cinturón bien apretado, no va a poder pelear bien un soldado, ¿verdad? Por eso, ¿qué cinturón tenemos que tener? La verdad. ¿Quién es la verdad? Pilato
no lo entendió cuando el Señor le dijo, ¿qué es la verdad? No lo pudo entender Pilato, que tenía economía, que tenía poder, pero no pudo responder. No sabía que era la verdad, la tenía delante, pero no sabía la que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tenemos que estar ceñidos, firmes, dentro, editados, coordinados en la palabra de Dios. Ese es nuestro cinturón. Realmente el soldado, si está en la batalla, se le cae el cinturón, ya no va a poder pelear bien, ¿verdad? Por eso necesitamos estar firmes con ese cinturón de la verdad que es Cristo, que es su palabra, siempre meditando, siempre transcribiendo la palabra. Cada día tenemos que experimentar, memorizando versículos. Realmente es llenarnos de la verdad, que es la palabra, ¿verdad? Eso es realmente algo impresionante. Si empezamos a hacerlo, va a cambiar totalmente nuestra vida espiritual. Con el cinturón de la verdad y el calzado, también es muy importante, ¿verdad? Si un soldado tiene un calzado débil, se va a resbalar, lo van a matar, ¿verdad? Por eso el calzado es muy importante. ¿Qué calzado tenemos que llevar los evangelistas? El calzado del evangelio, siempre, siempre preparados. ¿Para qué? Para proclamar que Jesús es el Cristo. Eso es lo que significa, preparados para llevar, compartir cada día este evangelio, cada día. Si ahora de repente va una persona sufriendo, ¿estaríamos preparados para explicarles claramente el camino de la salvación? ¿Estaríamos preparados para poder explicarle correctamente por qué, cuál es su verdadero problema? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué necesita a Cristo? ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Cómo disfrutar a Cristo? ¿Estaríamos preparados? Ciertamente es muy importante que estemos preparados con esos calzados siempre para poder proclamar el Evangelio. No solo el calzado, el escudo también es muy importante, ¿verdad? Para repeler el ataque. Por eso ciertamente dice, ¿cuál es el escudo? El escudo de la fe. Y es muy importante, no solo que tengamos la palabra, que creamos, no solo que conozcamos que Jesús es el Cristo, sino que creamos que de verdad Jesús es el Cristo. Es distinto. Si uno lo conoce, está bien, pero hay que creerlo. Y realmente, ¿cuándo se manifiesta si creemos? Delante del problema, delante de la dificultad. Ahí se ve la realidad. Uno dice, sí, yo, Jesús es el Cristo, y está todo el día diciéndolo, está bien, pero luego viene un problema y se pone a temblar, ¿verdad? Uy, empieza a intentar buscar soluciones humanas. No es así. Hay que creer realmente, creer. Por eso hay que grabar, enraizar y tener la naturaleza del Evangelio. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay que creer cada día, como Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa el problema que tengan, la circunstancia que estén atravesando, tienen que creer que Cristo ya ha consumado todo, que eso ya terminarlo en Cristo. Hay que estar creyendo, eso es el escudo de la fe. Si yo creo en Jesús el Cristo, realmente esos dardos no llegan. ¿Por qué? El escudo es para repeler esos dardos, ¿verdad? Las flechas se clavan en el escudo. Pues eso es la fe. Cuando yo creo, no llegan a darme esos dardos, esos pensamientos, esas mentiras de Satanás. Se quedan en el escudo. Ese es el poder de la fe en Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Y no solo el escudo, también la espada. Y la espada no solo es también para defenderse, sino también para atacar. ¿Y cuál es la espada que tenemos? La palabra es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por eso dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
Y tenemos que estar ciertamente, como he dicho antes, memorizando la palabra. Cuando uno comparte el Evangelio, si uno ha memorizado versículos, salen. Y cuando estamos compartiendo un versículo, que es la palabra, que es espíritu y vida, eso tiene un gran impacto espiritual. Es una espada que penetra. Es algo tremendo. Tiene un gran poder la palabra de Dios. Me acuerdo un encuentro que tuve con un embajador del Ecuador aquí en Seúl, en Corea, y me invitó a su despacho de la embajada para compartir el Evangelio. Entonces llegué y era un despacho impresionante en el centro de Seúl y me senté, vino la secretaria, me dio café y allí estaba el embajador, que era una persona, un intelectual, persona muy preparada, y este hombre además hablaba bien y además le gustaba hablar. Y no paraba de hablar sentado en su sillón, contando y tal, y la verdad era interesante, ¿verdad? Pero no me dejaba hablar, estaba una hora hablando y yo estaba orando. Y cuando paró un momento, en ese momento yo pude hablar por fin y le hablé y dije algo y le dije un versículo. En cuanto dije ese versículo, ese hombre con esa arrogancia, con esa prepotencia, con ese orgullo, al dar la palabra de Dios, algo pasó, cambió, se puso casi a llorar. Es el poder de la palabra. La palabra penetra, no puedes engañar delante de la palabra de Dios. Por eso tenemos que prepararnos como evangelistas y estar realmente teniendo esa espada bien afilada, la palabra de Dios. Cada día tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla, tenemos que proclamarla, tenemos que compartirla. Ese es el poder de la palabra de Dios que nos ha dado, como dice su palabra, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y, por supuesto, dice en Efesios 6:18 Pablo que la oración es muy importante porque en Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, es decir, en todo tiempo. Por eso estamos en una guerra espiritual, una guerra que Jesús el Cristo ya ha vencido. Pero cada día estamos en la batalla. Por eso Dios nos habla que tengamos esa armadura de Dios. ¿Qué significa la armadura de Dios? Que estemos cada día permaneciendo en Cristo, disfrutando de Cristo, proclamando a Cristo. Es el resumen de todo, ¿verdad? ¿Cómo? De manera concentrada, es muy importante que tengamos ese tiempo de concentración cada día, ese tiempo donde podamos, como he dicho, tomar la palabra y hacer oración profunda con la palabra. Estén orando con esos versículos que vayan memorizando. Durante el día, agradecimiento, que estén dando gracias a Dios por todo, haciendo esa oración continua, 24 horas. Y antes de dormir por la noche, muy importante, los 20 minutos antes de dormir, que puedan también hacer esa oración concentrada. De esa manera vamos a recibir sanidad. Esto se conecta a nuestros cerebros, ¿verdad? Cuando disfrutamos de la palabra de la oración, nuestros cerebros tienen paz, tienen sanidad y eso se conecta al espíritu. Van a poder tener un cambio espiritual, van a disfrutar la cumbre espiritual. En este momento ya van a cambiar su manera de ver las cosas, ¿verdad? Si cambiamos el estado espiritual. Y cuando están disfrutando en Cristo, disfrutando de esa armadura de Dios, ciertamente Dios le va a dar los encuentros, Dios le va a dar la fuerza para desafiar por el evangelismo. Dios le va a abrir puertas cada día para proclamar el evangelio. Y realmente el evangelismo es una guerra espiritual, pero una guerra que ya Jesús el Cristo ha vencido. Por eso cada día les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar teniendo ese tiempo de concentración para poder estar cambiando su estado espiritual y disfrutar de que Jesús es el Cristo. De esa manera van a ser testigos. La semana pasada les pedí
que pudieran estar orando y compartiendo el Evangelio con una persona. En esta semana, con respeto, también les quiero pedir que estén orando también por el evangelismo y que si no hablan, que puedan enviar un mensaje, un video con las personas que Dios ponga en su corazón. Ciertamente, si están orando y poniendo en práctica esta palabra, Dios va a levantar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, gracias porque estamos en medio de una guerra espiritual, pero Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria. Que podamos aferrarnos a Él cada día y en cada campo que estemos plantando la bandera, el estandarte de Jesús el Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén.